la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. Hola, buenas noches, queridos hermanos. Así es todo un honor pelear por Cristo Rey. Y hoy, precisamente, en esta festividad de Cristo nuestro Rey, es todo un honor poder transmitir con ustedes. Muy bien, vamos a iniciar, como todo acto católico, ¿sí?, preparando nuestro corazón y diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga con nosotros, que pueda abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que Dios haga su voluntad en nosotros mismos y en el mundo entero. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedir la intercesión y el cobijo de María, nuestra Madre, para que podamos de alguna manera
a su ejemplo, entregarnos todos por Dios nuestro Señor. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, vamos a preparar nuestro corazón con un canto hermoso para entrar y bienvenidos a los brazos de Cristo Rey. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo para hacer duelo y tiempo de bailar. Yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, oh, oh, yo soy de tiempo, yo soy de tiempo, tú eres el alfa y la omega, tú eres mi principio y fin, la eternidad. Así es, hermanos. Hay tiempo para nacer, tiempo para vivir y tiempo para morir. Esperemos que esos tiempos en cada uno de nosotros sean de acuerdo a lo que Dios quiera y como Él lo quiera. Esperemos en eso. Hoy vamos a reflexionar de un tema interesante sobre el pecado y sus efectos hoy. Y que bueno, que coincide con la festividad de Cristo Rey para saber de dónde es el poder que tiene nuestro Señor Jesús, independientemente que es Dios y es Hijo del Padre, de ese poder que tiene y que se ganó precisamente con su sangre preciosa. Un pequeño resumen. Dios nos creó a su imagen y semejanza, ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores, y precisamente esa imagen y semejanza, el Espíritu Santo, pues que es la vida de Dios y aquella unión del Hijo con el Padre, el amor que une al Padre y el Hijo, pues es la misma vida de Dios, ¿sí? Y esa misma vida de Dios es la que fue transmitida en esa imagen y semejanza como vida eterna y que nosotros sabemos que es la gracia o la santidad, es decir, la vida para la cual Dios nos creó es para su misma vida en su mismo espíritu. Es decir, una vida eterna y una vida en su santidad, compartiendo su vida de santidad, y pues nos dio ese regalo sin merecerlo de la gracia santificante, ese regalo de poder ser santos en su vida de santidad. Bueno, sabemos también que Dios nos instruyó que no podíamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comíamos de ese árbol moriríamos, ¿no? Es decir, la eternidad en esa vida de Dios, pues era para un regalo para el hombre y la mujer. Y resulta ser que pues no podíamos comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal porque la consecuencia sería morir. Y ya sabemos que se cometió la primera desobediencia a ese mandato de Dios, a esa voluntad de Dios, y a esa desobediencia se le conoce pecado, ¿no? A ese primer pecado que cometieron el hombre y la mujer, en este caso Adán y Eva, ese primer pecado se llama original. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este pecado original es precisamente
el primero, ¿no? Ya los demás pues son pecados que cometemos de manera actuales. Ok, ahora bien, sabemos que las consecuencias que surgen a partir del pecado son que pues obviamente murió la vida eterna en nosotros. Ese regalo de la gracia santificante que Dios nos dio es obviamente una situación donde pues dejamos de estar en su vida, porque nada que no sea santo puede estar en la misma vida de Dios, en la misma vida de santidad. Entonces llegó la muerte a la vida eterna. Después fuimos expulsados del paraíso. Ya sabemos que habrá dolor para parir, el hombre tendrá que trabajar para ganar el pan de cada día, y después también vino la muerte corporal. Bueno, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es toda acción o omisión voluntaria contra la ley de Dios que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia. ¿Qué es el pecado entonces? Pues el pecado es, ante todo, una ofensa ante Dios. Eso es el pecado. El pecado ofende a Dios por lo que supone de rebelión con Él, así como en Adán y Eva, en el pecado original. Dios dice, no debes de comer de este árbol porque tendrás consecuencia, y el hombre se muestra en cierta rebelión. La desobediencia a la voluntad de Dios es en sí mismo una ofensa porque implica una rebelión a la misma voluntad de Dios. Y tenemos varios ejemplos que podemos mencionar en la Biblia. Por ejemplo, David, arrepentido de su pecado, exclamaba, contra ti pequé, Señor, contra ti pequé. Así que, hermanos, el pecado es un no deliberado al amor redentor de Cristo. Y esta negativa lastima a nuestro mismo Señor Jesucristo. Te veo ahí y soy
Así es, hermanos, si tan solo supiéramos las consecuencias que trae el pecado para nosotros y en el dolor que causa en Dios. Hoy, ante las circunstancias de este mundo, ante las circunstancias que estamos viviendo, lo más prudente sería decir, me rindo a ti, Señor, y quisiera con mi llanto enjugar el mismo llanto de otros hermanos y el mismo llanto tuyo. Ojalá que esto, a manera de acto de contrición, nos permita dolernos de todo aquello que hacemos diferente a la voluntad de Dios, porque lo lastima a Él. Y miren, el pecado, hermanos, en el sistema levítico, ¿sí?, en la Torá, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí?, no tenía un remedio para todos los pecados que eran cometidos. Para algunos había que ofrecer un sacrificio, implicaba un sacrificio. Y en ese sistema de Israel, este sacrificio era para algunos pecados que alguna persona podía cometer, ¿sí?, y que se podía hacer a través del sacrificio un rito de expiación para ellos, y entonces proveer el perdón de Dios. Pero fíjate qué hermoso, en la misma Torá, en el Antiguo Testamento, es muy clara, y dice, aquellos pecados intencionados en lo general no pueden ser expiados a través del sacrificio. Es decir, hay pecados que con un sacrificio ofrecido a Dios podían ser perdonados y pedir el perdón a Dios, pedir el perdón por esa ofensa. Pero había pecados ya desde la Torá que en general no podían ser expiados a través de estos sacrificios. En este sistema estos pecados eran aquellos que eran pecados premeditados. Estos pecados premeditados es porque yo sé que es pecado y porque aún así lo cometo. Estos pecados entonces eran planificados o cometidos con total negligencia, es decir, que sabían que era pecado serio, pero de cualquier manera lo hacían. ¿No será hoy también una misma manera en que nosotros podemos revisar nuestros propios pecados, hermanos? Y mira, tenemos aquí, ¿sí?, en la misma lectura, en la Torá, que dice, en el caso de que una sola persona haya pecado por inadvertencia, ofrecerá en sacrificio por el pecado una cabrita de un año. El sacerdote expiará delante de Yahvé por la persona que se ha descuidado con ese pecado de inadvertencia. Cuando se haga expiación por ella, se le perdonará. Ofrecer una cabrita de un año en expiación, en sacrificio, por los pecados, que son pecados, dice, de inadvertencia. ¿Sí? Lo mismo al ciudadano israelita que al forastero residente entre vosotros, no tendréis más que una sola ley para el que obra por inadvertencia. Pero el que obra con descaro, sea ciudadano o forastero, ultraja al Señor. Tal individuo será extirpado de su pueblo. Fíjense qué grave es el pecado. ¿Por qué era extirpado? Y sigue diciendo el numeral 31, por haber despreciado la palabra de Dios y quebrantado su mandato. Será exterminado tal individuo. Su pecado pesa sobre él. Ya desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, esto era bastante interesante el saber cómo se manejaba, ¿no? Bueno, nuestra iglesia hoy, en nuestra era cristiana, como Israel, ha dividido también los pecados en dos categorías. Aquellos que llamamos pecados veniales, que constituyen un desorden moral que está relacionado con falta de amor, como la violencia, la incredulidad, el rechazo, la burla, y que no rompen la alianza con Dios, ¿no? Cuando yo me enojo y agredo a alguien más verbalmente, pues a lo mejor estoy cometiendo un pecado, pero no rompe la alianza con Dios, ¿sí? Vamos a decir que este no me causa la muerte espiritual, igual que en el caso de Adán y Eva. Simple y sencillamente no me priva de la gracia santificante o de la amistad con Dios, de la caridad y por tanto de la bienaventuranza eterna. Y entonces este puede ser, por así decirlo,
y lo pongo entre comillas, humanamente reparado por la gracia de Dios, habiéndose arrepentido de ese pecado, haciendo un acto de contrición perfecta y una devota comunión. Aquí en este elemento, el sacrificio que se ofrece es el que ofreció nuestro Señor Jesús, ofreciendo su cuerpo en la Eucaristía. Pero fíjate qué hermoso. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y se le dará vida. En la primera carta de San Juan, esto es lo que nos dice, versículos 16 al 17. Pero continúa diciendo, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que se pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Es decir, se divide en dos tipos el pecado, que es lo que hoy se dice la Santa Madre Iglesia. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Hay un pecado que lleva a la muerte y otro pecado que no es de muerte. Hay que tener en cuenta que el pecado venial impide crecer el alma. Si no se atiende, poco a poco ese pecado va haciéndonos más vulnerables a cometer y caer en pecado mortal. Así que el pecado venial, el pecado leve, es una negligencia, un tropiezo o una vacilación en seguir a nuestro Señor Jesús. Pero hermanos, está la segunda categoría, los pecados mortales. Estos son pecados que matan la santidad, la vida eterna que recibimos del bautismo de Cristo, y ese bautismo que va impregnado de su sangre, que es lo que perdona los pecados, porque solamente son perdonados en el perfecto sacrificio de la cruz, del cual somos beneficiarios. Hoy que tú y yo entendemos que los pecados mortales, los pecados que matan nuevamente la gracia santificante, que la sangre de Cristo nuestro Señor nos dejó en el bautismo, en la confesión, en los sacramentos en sí, su mismo cuerpo y su misma sangre. A veces es en vano, parecería una burla cuando tú y yo pecamos. Ojalá que eso nos sirva para dolernos de corazón y proponernos luchar contra el pecado en todo momento y en todo lugar. Y mira, déjame compartirte el precio que Cristo pagó. Él es ahora el sacrificio, la ofrenda y el altar y el sacerdote que ofrende sacrificio para el perdón de los pecados. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, el Cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz.
preciosa sangre derramada en la cruz. En el Cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz. En el Cordero que entregó su corazón, alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Así es, hermanos, como dice el sacerdote, el precio que pagó el Cordero ofrecido en sacrificio fue en la cruz. Y es el precio que pagó por nuestra liberación, por nuestros pecados. Así que cada vez que tú y yo vayamos a pecar, toma en cuenta, por favor, que es la sangre de Cristo derramándose. Y se derrama y se entrega la gracia santificante que se recupera en nuestro bautismo. Pero después puede haber otro pecado que nos lleve otra vez a la muerte. Y entonces se requerirá nuevamente que su sangre caiga en nosotros, ya sea en la confesión, que es el medio que Jesús dejó a través de sus apóstoles para entregar esa sangre para el perdón de nuestros pecados. Así que cada vez, en aquel entonces, pues podríamos decir que los romanos y los judíos pusieron a nuestro Señor Jesús en la cruz, pero cuando tú y yo pecamos y queremos ser perdonados nuevamente, exigiremos que esté otra vez en la cruz, derramando su sangre. Así que ahora tú y yo personalmente lo ponemos en la cruz y exigimos que su sangre caiga a través de la confesión para ser perdonados. Así que, hermanos, el pecado, cuando es una violación con pleno conocimiento y deliberado consentimiento de los mandamientos de Dios, es materia grave y trae la consecuencia, la muerte. Debemos tener en cuenta que si Jesús dio su vida por la salvación de todos los hombres, obviamente todos y cada uno de los seres humanos fuimos salvados con su sangre, entonces nosotros debemos aceptar a Cristo, ser martirizado en la cruz, pero su sacrificio no debe ser en vano. El término pecado mortal, hermanos, se deriva del Nuevo Testamento, específicamente ya habíamos visto en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y también mencionábamos que en este verso en particular el autor de la epístola escribe que hay un pecado que lleva a la muerte y otro pecado que no es de muerte, lo que la Iglesia le llama básicamente en la teología moral católica un pecado mortal, el cual se requiere que se cumplan algunos requisitos para que lo sea. Primero, que sea materia grave, es decir, que esté prohibido y nosotros lo hagamos, o que esté exigido que se haga, como ir a misa todos los domingos y lo dejemos de hacer. Son los famosos pecados de omisión.
También que haya advertencia del alma. Se dice conocimiento, pero no es de que yo lo sepa expresamente, que alguien me haya expresado. En el alma está la voz de Dios que nos dice cuando algo es correcto o incorrecto. Así que siempre hay advertencia del alma y de la conciencia cuando cometemos algo malo. Y obviamente que nosotros consentamos, es decir, hay intencionalidad de la voluntad de hacerlo a pesar de que sé que es malo. Entonces es pecado mortal y muere otra vez nuestra santidad. Y vamos a requerir acercarnos al sacramento de la confesión para que otra vez la sangre de Cristo caiga sobre nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica se define materia grave en el numeral 1858, que dice, es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? En el Evangelio según San Marcos 10:19, Jesús le dice esto al joven rico que quería seguirlo. Y hermanos, el pecado original, como llamamos, el pecado que es la consecuencia de la muerte y de ser expulsados del paraíso y del dolor y del pan, pues hoy por hoy, si tú y yo lo cometemos después de ser bautizados, que es donde cae la sangre de nuestro Señor Jesús por ti y por mí, y cometemos un pecado nosotros actuales, de esos pecados mortales o veniales, que ya vimos que lo dice la primera carta de San Juan, entonces estaremos ofendiendo a Dios y se muere otra vez nuestra santidad. Y mira, la moral no consiste en un cumplimiento mecánico de una serie de preceptos, sino en nuestra respuesta cordial a la llamada de Dios, que se traduce en una actitud fundamental al servicio de Dios. Es decir, no nada más es simplemente lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, sino es en verdad por amor a Dios que nosotros tenemos que tener esa actitud de servicio a Dios y de no desobedecer su voluntad. Y esta actitud debe hacerse explícita en el fiel cumplimiento de los preceptos, no de modo rutinario, como lo hacían en algún momento dado, ¿sí?, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, sino vivificado por el dinamismo que el Espíritu imprime en nuestros corazones. Tú recibes en el bautismo esos dones del Espíritu Santo que se ponen en una acción perpetua, ¿sí?, poderosa. Desde nuestro bautismo se empoderan en la comunión y obviamente se detonan en la confirmación, en la plenitud del Espíritu Santo. Así que el Espíritu imprime en nuestros corazones ese dinamismo de querer servir a Dios, no por rutina, sino por amor a Él. Tenemos que concebir entonces a Dios como el valor supremo hacia el cual se orientan todas las tendencias, todas nuestras tendencias, y en función de que toda nuestra vida se jerarquice, todas nuestras elecciones de cada día se jerarquicen a lo que Dios quiera. Esto es importante, hermanos. Meditemos. Así es, hermanos. La ofrenda del amor es mismo Cristo, que desde la cruz se queda en la Eucaristía para seguir derramando su sangre como sacrificio, sacerdote, cordero, que se ofrece a su mismo Padre para el perdón de los pecados. Ojalá y entendamos eso tú y yo. Y mira qué dice nuestro Papa Francisco respecto a esto. El Papa Francisco menciona, así con sus palabras, dice él, hace referencia a que el Papa Benedicto XVI nos recordó que toda actividad humana, incluso la actividad económica, precisamente porque es humana, debe estar articulada y institucionalizada éticamente, ¿no? Ahí en la carta de Caritas in Veritate dice el Papa Francisco que el Papa Benedicto nos dejó ese legado. Y sigue diciendo nuestro Papa Francisco, debemos volver a la centralidad del hombre, a una visión más ética de la actividad de las relaciones humanas, sin el temor de perder algo, sin temor de perder. La pobreza es la carne de Jesús pobre, en ese niño que tiene hambre, en quien está enfermo, en esas estructuras sociales que son injustas, dice el Papa ante la escuela de los jesuitas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos. Hoy precisamente veíamos cuando les dice, oye, pero vamos a mandarlos a que coman, y Él les dice, no, ustedes denle de comer. Y entonces se obra el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Esto implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos día a día, dice el Papa. Ser embajador de Cristo significa, en primer lugar, invitar a todos a un renovado encuentro personal con el Señor Jesús. Nos lo dice el Evangelii Gaudium de por sí, y el Papa lo repite. Pero el Evangelio es también una llamada a la conversión, a examinar nuestra conciencia como personas y como pueblo. Dios nos ha escogido y bendecido con un propósito, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia, dice el Papa, como lo cita la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Esa es nuestra misión, ser santos e irreprochables en su presencia. Estamos llamados a decir no a la corrupción muy difundida, que parece ser una actitud, un comportamiento normal, pero no con palabras, con hechos, no a las colusiones mafiosas, a las estafas, a los sobornos y cosas del estilo, dice el Papa. Primero de todo, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Yo preguntaría, como pregunta el Papa Francisco con sus propias palabras, ¿reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? Y sigue preguntándonos el Papa, ¿reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? Y todavía sigue aludiendo a nuestra conciencia con preguntas. ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? Y ojalá llegue a nuestro corazón estas preguntas del Papa. ¿Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza? Hermanos, si tú y yo en conciencia reconocemos esto, entonces digámoslo sin miedo. Necesitamos y queremos un cambio. Y dice el Papa Francisco, insisto, digámoslo sin miedo. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. La corrupción es algo que se nos mete adentro. Es como el azúcar. Es dulce, nos gusta, es fácil y después terminamos mal. De tanta azúcar, fácilmente terminamos diabéticos o nuestro país termina diabético. Hoy, hermanos, le decía el Papa Francisco a los jóvenes, hoy es el día en donde recordemos que las puertas del cielo nos han sido abiertas por el sacrificio de Jesús y que tenemos que hacer un cambio. Hoy nos está gritando este virus, esta pandemia, que tenemos que cambiar. Mira, después de una crisis no podemos salir igual, o salimos mejores o salimos peores. Dios quiera que en verdad nuestro corazón grite que necesitamos un cambio de vida en lo personal, un cambio a la santidad y a no pecar, un cambio a respetar la sangre de Cristo. Hoy es el día en que entendamos que el cielo tiene las puertas abiertas y ojalá esta meditación nos haga entenderlo, agradecer a Dios su don de sí mismo.
es el día, hermanos, donde abramos nuestro corazón y entendamos que las puertas del cielo están abiertas. Solamente tenemos que hacer su voluntad. Y mira, así como nuestro Señor Jesús en sus 3 tentaciones, dice el Papa, la primera tentación es la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro, o incluso hasta de la propia vida del otro, dice el Papa. Dentro de estas 3 tentaciones, la segunda es la vanidad, esa búsqueda de prestigio en base a la descalificación continua y constante de los que no son como uno. La realidad, hermanos, es que Jesús tiene presente y la que guía nuestros pasos. Si no está Jesús, no hay una realidad verdadera. La realidad entonces